A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión matutina de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción. En la producción del espacio está Génesis Rodríguez y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto como todos los días. Rápidamente iniciamos las informaciones. La Comisión para la Prevención y Control de COVID-19 del régimen confirmó 641 nuevos casos de coronavirus en las últimas horas en el país, de los cuales 632 fueron comunitarios y 9 importados procedentes de México. La vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, informó que el estado que ayer registró mayor número de contagios fue el Zulia, con 118 en 10 de sus municipios, seguido por Miranda con 100 diagnósticos y Táchira con 87. A 309 días de la pandemia en Venezuela, el total de infectados ascendió a 120.444 y el número de fallecidos se ubicó en 1.112, según detalló la funcionaria. Por su parte, el director del Hospital Central de San Cristóbal, Régulo Lobo, confirmó que este lunes había más de 60 pacientes ingresados en ese centro asistencial por COVID-19 y aseguró que suelen recibir hasta 40 personas a diario con síntomas de coronavirus. 40, 50 pacientes diarios consultan en el área de triaje respiratorio, donde los pacientes son evaluados y dependiendo de la magnitud de los eventos, pues se decide su hospitalización o no. Porque les recuerdo que en este hospital se ingresan pacientes con patología moderada o severa. Los casos leves son de manejo ambulatorio. Nosotros, desde que inició la pandemia, afortunadamente nunca hemos tenido un colapso que nos obligue a rechazar la atención de un paciente en este centro asistencial. Y con el número que estamos manejando actualmente, pues tenemos todavía disponibilidad de camas para ingreso de pacientes. El doctor Lobo advirtió que muchos pacientes mueren antes de hacerle la prueba o tener los resultados de sus exámenes. Hay pacientes que fallecen sin tener el resultado, algunos fallecen sin siquiera haberse hecho la prueba, porque a veces hay pacientes que ingresan a la carpa del triaje respiratorio y fallecen a los 15 minutos de ingresar. Entonces, por razones obvias, pues no tenemos una prueba PCR tomada al paciente y mucho menos tenemos resultados. Pero para nosotros, pues todo paciente que fallece en el área de aislamiento entra dentro del protocolo de manejo de pacientes COVID y de hecho dentro de su certificado de función, pues el diagnóstico presuntivo es como tal el proceso infeccioso asociado a esta pandemia. Este lunes falleció por COVID-19 el alcalde de la ciudad de Trujillo, Stalin Nava, luego de varios días en tratamiento por esa enfermedad. Nava informó el pasado 9 de enero que se había contagiado de coronavirus, por lo que se sometería a los cuidados respectivos y suprimiría su vida pública de calle. En otras noticias, la diputada de Vente Venezuela y miembro de la fracción 16 de julio, Dignora Hernández, celebró que el nuevo presidente norteamericano, Joe Biden, invitara a su toma de posesión al embajador designado por la Asamblea Nacional en Estados Unidos, Carlos Vecchio, aunque expresó su preocupación ante el posible cambio de política del gobierno estadounidense con relación a nuestro país. Más importante acá pudiera ser el mensaje que lleva el señor Vecchio, el embajador Vecchio, el nombre del interinato, pero sobre todo en representación de una vez por todas del pueblo venezolano. Pues todos sabemos que mientras algunos políticos venezolanos pertenecientes al denominado G4 pretenden hacer una política, inclusive otros que pertenecieron y ahora se dicen independientes, también hacen una política internacional a título individual y personal que privilegia solo sus intereses, la situación del pueblo venezolano sigue siendo la misma y para ello pues Venezuela en contexto nacional e internacional tenemos los mismos testimonios detrás de las cifras, la diáspora, las muertes, la desnutrición, la pobreza, de manera que en este momento solamente celebro la oportunidad que pudiera tener
el embajador Vecchio de preguntarle al presidente electo Biden cuál es la política que tiene para Venezuela, pero sobre todo hablarle de la urgencia de que esa política no sea una táctica dilatoria. La parlamentaria le pidió al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, recordar que la solución a la crisis en Venezuela va más allá de la celebración de elecciones libres a propósito de las declaraciones del mandatario europeo en el marco de un encuentro con sus embajadores en Madrid. En Venezuela lo que sucede es que no hay soberanía, ni territorial, ni popular, y si no existe ese tipo de soberanía, ¿cómo es que pretende ayudarnos a tener elecciones libres y transparentes? Pues el chantaje de hambre, a pesar de que no ha funcionado para que este régimen logre, como hace mucho tiempo lograba, ser mayoría en algunos espacios del territorio venezolano, pues no ha sido insuficiente para ellos para amenazar a la gente y decirle que tienen que votar porque si no, pues no comen. En este sentido, lo que hacen es a través de un mecanismo de extorsión ciudadana, en cuyo caso, pues todos debemos saber o recordar que los centros vacíos dejaron desnudos a estos tiranos, pero que también dejaron desnudos a sus colaboradores. En otras informaciones, con la intención de elevar el caso ante la Corte Penal Internacional, el coordinador nacional de pueblos indígenas del Foro Penal Venezolano, Olnar Ortiz, consignó ante la Fiscalía General de la República la denuncia formal por la muerte del indígena Pemón Salvador Franco, producto de la negativa de las autoridades de trasladarlo a un centro asistencial a pesar de la orden dictada por un tribunal. Estamos en el Ministerio, en la Fiscalía General de la República, específicamente hoy consignamos la Dirección de Derechos Fundamentales la denuncia formal del fallecimiento de Salvador Franco, indígena Pemón de la comunidad de Cumaracapay, quien perdió la vida el 3 de enero y donde es responsable del Estado al no ejecutar la orden judicial emanada del Tribunal Cuarto de Control el 27 de noviembre, donde se ordenó la revisión médica de Salvador en conjunto de todos los miembros de esta comunidad y los civiles. Hoy hicimos la denuncia formal por el delito de lesa humanidad al responsabilizar al Estado venezolano de la ejecución de esta orden. Entre tanto, el sistema 7+7 y la semana de cuarentena radical no han servido para reactivar la economía, según lo denunció la expresidenta de Concecomercio, Cipriana Ramos. El impacto es al sector privado, al sector comercial, pero el impacto también es al trabajador, que no tiene cómo ganarse la vida. Aquí los únicos que siguen cobrando son los de la administración pública, porque tienes que pagar el impuesto sobre la renta, el impuesto municipal y todos los trámites que vayas a hacer lo tienes que pagar. O sea, nosotros como ciudadanos, trabajadores, pagamos impuestos, no generamos ingresos, no les estamos pagando a nuestros trabajadores, como siempre lo hemos dicho, porque es una actitud, es conciencia. La exdirigente empresarial advirtió que la devaluación y el proceso hiperinflacionario han reducido el consumo y con ello la actividad económica en el país. El impacto es que hay menos consumo y cuando hay menos consumo hay un perjuicio para quien compra, ¿verdad? Porque tú no llevas los mismos productos a tu casa y sobre todo lo que tiene que ver con el sector alimentos y medicamentos, pero además hay un impacto en el comercio porque no se está vendiendo lo que realmente se debería vender, e igualmente en la industria porque hay momentos en los cuales vas a tener que producir menos porque las ventas no están, y no es que tenemos como que facilidades de exportación para poder vender, para que la industria produzca para enviar fuera del país. O sea, es lo que quisiéramos realmente, que existiera un proceso de simplificación de trámites para que por todos los puertos podamos despachar la mercancía que se está produciendo en Venezuela y que no se vende en el país. ¿Para qué? Para poder generar por lo menos los ingresos y mantener a esos trabajadores productivos. En internacionales, los extranjeros que violen las restricciones a reuniones sociales impuestas en Colombia para prevenir la propagación del nuevo coronavirus serán expulsados del país, advirtieron las autoridades migratorias este lunes.
Los extranjeros que sean sorprendidos en fiestas clandestinas, violando las medidas de aislamiento, serán expulsados del territorio nacional de manera inmediata, indicó Migración Colombia en un boletín de prensa. Esta medida fue tomada tras la detección de 65 extranjeros en una fiesta clandestina en Bogotá la madrugada del domingo, explicó la entidad. Según la policía, la mayoría de los asistentes al evento eran de nacionalidad venezolana. Entre tanto, más de 2,8 millones de personas que viven en 7 de las 20 localidades de Bogotá comenzaron este lunes una nueva cuarentena estricta ante la emergencia sanitaria que vive la capital colombiana por el aumento de los contagios de COVID-19 y por la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Este nuevo confinamiento irá hasta el 28 de enero en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Puente Aranda, Rafael Uribe, San Cristóbal y Usme en el sur de la ciudad. La alcaldesa de la capital colombiana, Claudia López, negó que el sistema de salud esté desbordado por el incremento del número de casos de coronavirus. Salud Data reporta hospital por hospital. Insisto, el reporte sale de que el médico jefe en turno reporta al gerente del hospital y el gerente del hospital reporta a la Secretaría de Salud. Estar en 94% de ocupación es estar muy alto. ¿Quién lo está ocultando? Cuando en el primer pico llegamos a estar al 97% se reportó. Y si un día Dios no lo quiera, llegáramos al 100 se reporta. Entonces yo sí les pido que no les digamos a los médicos héroes un día y mentirosos al otro. Porque es que el reporte no es de la alcaldía. El reporte es de cada médico jefe, a la gerencia del hospital y de la gerencia del hospital al CRUE. Entonces tengamos un poquito de rigor y seriedad con la información, que estamos en una situación delicada de salud y no haciendo política barata. Por su parte, el presidente norteamericano Donald Trump levantó este lunes la prohibición de entrada en Estados Unidos, aplicada desde el pasado año por la pandemia del coronavirus a los viajeros procedentes de la Unión Europea, el Reino Unido y Brasil a partir del 26 de enero. La fecha coincide con la de la entrada en vigor de la exigencia de un test negativo de COVID-19 para todos los pasajeros aéreos internacionales, incluidos los ciudadanos estadounidenses con destino a Estados Unidos, anunciada recientemente por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Esta prohibición a los pasajeros procedentes de la Unión Europea y el Reino Unido se impuso en marzo, mientras que la referente a Brasil data de mayo. En respuesta, el mandatario electo de Estados Unidos, Joe Biden, quien tomará posesión este miércoles, advirtió que no levantará las restricciones de viaje internacional a partir del 26 de enero desde Europa y Brasil, tal y como anunció este lunes el presidente Trump, precisó Jen Psaki, su futura portavoz. Bajo el consejo de nuestro equipo médico, la administración de Biden no tiene previsto levantar estas restricciones el 26 de enero. De hecho, planeamos reforzar las medidas de salud pública en los viajes internacionales para mitigar aún más la extensión de la COVID-19, señaló Psaki en un mensaje en Twitter. En otras noticias, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, espera que el demócrata Joe Biden cumpla con una reforma migratoria que atienda el fenómeno desde varias dimensiones una vez llegue a la Casa Blanca. El presidente mexicano fue cuestionado sobre la caravana migratoria de unas 6,000 personas que partió el pasado viernes desde Honduras y actualmente se encuentra varada en Guatemala, bloqueada por las fuerzas de seguridad. Campaña del presidente Biden, él ofreció llevar a cabo una reforma migratoria. Y yo espero que se cumpla con ese ofrecimiento, con ese compromiso. Eso lo espero. En economía, la patronal británica exhortó este martes al gobierno a ayudar más y sin demora a las empresas amenazadas por la pandemia con una prolongación del desempleo parcial e incentivos fiscales. Ante el temor de que decenas de miles de pequeñas empresas puedan colapsar, la Confederación de la Industria Británica pidió al ministro de Finanzas, Rishi Sunak, que actúe urgentemente, alegando que no se puede esperar hasta su presupuesto anual del 3 de marzo para tomar medidas.
En las próximas semanas, las empresas tomarán decisiones difíciles sobre los empleos o incluso sobre el hecho de continuar con la actividad, advierte Tony Danker, director general de la CBI. Si el gobierno prevé seguir ayudando, entonces le pido que actúe antes del presupuesto, dijo. Los precios internacionales del petróleo recuperaban terreno en horas de la mañana. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $52.25 al barril, mientras que el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $54.96 el barril. Y en materia deportiva tenemos que 5 años más tarde, Navegantes del Magallanes se colocó a un solo encuentro de la serie final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional tras vencer a Caribes Anzoátegui 13 carreras por 5 en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, con un explosivo Danry Vázquez que se está ganando la distinción del hombre de la llave. Así estamos llegando al final de esta emisión matutina de Informe RCR. Los esperamos para nuestra emisión meridiana. Que pasen una mañana feliz. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.